Ah, ya. Hola, Hola. No, casi que no. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Bueno, por fin pudimos. Espérate, yo me acomodo por acá. Y mira que por acá fue muy sencillo la conexión. Sí, el problema es que, como te digo, yo de Instagram, primera vez, y eso porque tuve aquí la ayuda de... Pero me salió súper fácil, me salió que estabas ahí, que te invitara, pues que si querías que te podía invitar, ahí mismo te invité, ahí mismo te entraste. Bueno, siquiera, Listo, siquiera. entonces hagamos por ¿Esto? acá el Bueno, live. Si quieres, ahí abajito uno puede ir invitando personas. Yo voy a invitar a las personas que estaban de pronto viéndonos en el otro, me para ver cansaron de si, esperar. exacto, a ver si quieren estar acá con nosotros. Bueno, listo. Bueno, entonces no, Espérate, gracias. yo. Y listo, invitar. Listo, no, gracias por aceptar la invitación, por estar acá, nosotras dos hablando de un tema pues que a las dos nos emociona muchísimo y Sí, es el maltrato, el tema del maltrato y el abuso pues desde una mirada interdisciplinaria. Ahí estás, ya ahí se están ingresando las personas, como las personas que nos estaban sí, no, esperando. para lo que hemos intentado y lo que hemos bregado, ya el poco tiempo más no es problema. Exacto. Igual queda grabado, entonces yo lo montaré en Facebook y lo montaré luego en YouTube para que todos los que nos estaban esperando en Facebook lo puedan seguir y lo puedan ver. Nosotros Perfecto. también lo podemos ver después, entonces, bueno, eso es una ventaja también de la tecnología y que en estos Que ya, tiempos todo esto pasa, las conexiones son bajitas, a veces se cae el internet, esto pasa y bueno, lo importante de esta pandemia es que hemos aprendido a manejar todo este tipo de pues, situaciones. hemos aprendido, entonces aquí inclusive me dicen, ¿qué es todo lo que estás cacharreando? Yo, si no cacharreo, no aprendo. Si no, Exacto. porque los hijos a veces me regañan que porque no toques tantos botones, no toques tantas cosas, que mira que, y yo, hay que aprender, hay que hacerlo, y para Hay que aprender es así. hacerlo. Así es. Bueno, Vicky, entonces empecemos a hablar un poco sobre el maltrato, sobre el abuso, sobre este tema pues que nos compete a todos los profesionales de la salud mental y sobre todo a los papás que nos estén visitando, que porque también es un tema que a los papás también nos interesa muchísimo. Entonces, empezar como a definir primero qué significa maltrato, qué significa abuso Y y, mira, y perdón, yo sí, quería decir algo antes de que empecemos a definir, y es que claro que sí. cuando yo era estudiante de medicina, es decir, antes estudiando pregrado, uno Sí. encontraba el tema de maltrato en los libros de medicina y sobre todo en los libros de pediatría, uno lo encontraba como cuatro lineecitas, un pedacito al final de un libro de pediatría. Mm. Nunca se hablaba del tema porque la ropa sucia se lavaba en casa, eso era lo que se decía. Es decir, todo lo que tenía que ver con abuso sexual, todo lo que tenía que ver con prácticas de crianza violentas, entonces todo eso no se tocaba. Era un tema que existía, que estaba allí, siempre ha estado ahí desde la historia de la humanidad, pero que nunca se tocaba por fuera de las cuatro paredes de la habitación de la persona y lo más triste de todo era que no era pues o sea no era solamente el maltrato a los niños, sino que ahí estaba también la violencia de género o el maltrato a las mujeres, quienes a su vez tenían que callarse no solamente el maltrato a ellas, sino a sus hijos. De hecho, una cosa que es muy importante y que se ha venido sabiendo, se ha venido, digamos que visibilizando, Ujú. es el abuso. Antioquia es uno de los departamentos que ha tenido mayor número de incestos en su historia, porque tanto que en medicina sabemos y conocemos que el oriente antioqueño, el suroeste antioqueño, son zonas donde se tienen gran cantidad de
enfermedades genéticas que son genéticas por la consanguinidad, enfermedades de la consanguinidad. Es decir, de tener hijos con hermanos, de tener hijos con el padre, de tener hijos con los tíos, de tener hijos con los primos, justamente por eso. Y son enfermedades propias de la consanguinidad que hoy se sabe, porque de hecho había una cantidad de hijos de una familia donde no eran hijos del papá y la mamá, sino que eran hijos del papá y una de las hijas, y la mamá lo asumía como hijo de ella. Ay, no. Son historias muy difíciles, muy duras, que hoy apenas se están visibilizando en este tema. O sea que pues viene desde hace mucho tiempo y como tú dices, Vicky, no nos lo explicaban en las universidades, no nos lo enseñaban, pasaba de largo, sabíamos que existía, pero pasaba de largo y ahora es que se está haciendo visible pues como todo este tema de maltrato y de abuso. Yo pienso que en la medida en que la mujer ha venido dando como esta pelea por su autonomía, en que las mujeres vienen dando esta lucha, porque es una lucha por sus derechos. Entonces, los niños nunca van a pelear por sus derechos, porque los niños pues simplemente dependen de los adultos. Pero las mujeres que han venido peleando por sus derechos, de alguna manera también han puesto en la mira todo lo que sucede al interior del hogar, con ellas y con sus hijos. Uh-huh. No, muchas gracias por esa introducción, porque mira que eso es hasta conocimientos generales que uno pues no sabe y qué pasa y qué está pasando, sobre todo en estos pueblos donde la gente también es vulnerable de derechos y lo que tú dices, pues los niños no se arriesgan a decir, saben que hay unos derechos, que ya hay unas líneas, que al final vamos a dar todas estas indicaciones donde la gente puede llamar, porque es que también anteriormente pensábamos que si nosotros íbamos a contar o a decir, íbamos a ser condenados nosotros o nos iba a pasar algo a nosotros por decir y esto pues ya es completamente falso, pues ya uno puede hacer las declaraciones completamente anónimas y bueno, se trata de cubrir la mayor cantidad de casos, pero hay muchos casos pues que no se alcanzan a cubrir del todo y eso es también muy claro, además porque también pensamos muchas veces como adultos que el abuso y el abandono es simplemente si no hay sangre, si no hay algo más de fondo, entonces no es un abuso y no es un abandono. Y no es así porque el abuso y el abandono se entiende como cualquier situación física o verbal que se presente contra un niño en contra de su voluntad. Cualquier acto físico o verbal. Entonces, pensamos que agredir verbalmente a un niño, humillarlo, hacerlo sentir mal, también pegarle o las comparaciones con los hermanitos cuando son varios hermanitos, pensamos que nada de eso es abuso o maltrato y todo eso está clasificado ya dentro del abuso y del maltrato. Entonces, también por eso a veces pensamos que no lo contamos porque no es importante. Uh-huh. Sí, la verdad es que es muy importante tener claros los conceptos para poder hablar como un mismo idioma, porque, Sí. y esto te lo digo, yo voy a cumplir 30 años de estar en el tema, pues desde que soy médica general y después pediatra, 25 años de ser pediatra, y toda la vida uno se la pasa como diciéndole a la gente, hablándole a la gente, pero y no solamente yo, o sea, antes que yo ha habido otras personas pioneras en el tema de tratar de educar, de tratar de enseñar, de tratar de decir lo que es una crianza respetuosa, pero todavía en este momento vemos que el 70% aproximadamente de la población colombiana piensa que la violencia es una estrategia de crianza. Todavía muchísimas personas que se entrevistan, que se encuestan, siguen pensando que no hay manera de criar los hijos si no es mediante el grito, el golpe, o sea, la descalificación, la comparación, el maltrato. Entonces, mientras no trabajemos y mientras no estemos
como todos los padres y todos los cuidadores de niños enrutados a lo que es maltrato, o sea, teniendo muy claro lo que es lo que es una agresión contra un niño, lo que es violentar un derecho humano, entonces mientras no lo entendamos, no vamos a avanzar. Y por eso yo siento que apenas estamos poniendo como en la mente, y apenas se está poniendo como en las agendas públicas el tema. Así es. Entonces hablemos acá también un poquito sobre esa clasificación de los maltratos y de los abusos, ¿cierto? Porque hay maltrato físico, hay abandono físico, hay abuso sexual. Dentro del abuso sexual hay el incesto, que era lo que mencionabas ahorita, la parte del asalto sexual o la violación, que es algo que yo no quiero que hagan conmigo y lo hacen violando esos derechos. Cuando hay tocamiento o manoseo, cuando ya hay penetración. También está el maltrato emocional, que era el que yo les hablaba ahorita, que es el maltrato emocional o psicológico. También está el abandono emocional, el maltrato institucional, porque encontramos que en las instituciones también hay maltrato institucional, y el ciberacoso. Entonces hablemos de cada uno de ellos, como a grosso modo, para que los que nos están escuchando pues entiendan un poquito estos conceptos. Pero mira que hay una clasificación bastante amplia de lo que es maltrato y el abuso, y nosotros nos quedamos solamente en 2 palabras. Ajá, sí, y eso que incluso te digo que hay otras subclasificaciones dentro, por ejemplo, cuando hablamos de maltrato físico, sí, o sea, hay 2 tipos de maltrato, que es todo lo que va en contra del cuerpo del niño y todo lo que va en contra de la mente, o sea, de todo lo que es como su estado psíquico. Pero siempre que hay maltrato físico, también hay maltrato psicológico. Siempre que hay abuso sexual, también hay maltrato psicológico. O sea que el maltrato psicológico siempre acompaña a todos los demás tipos de maltrato, a todos. A todos, exacto. Además, porque perduran el tiempo. Hay 3 Exacto. heridas de infancia que nosotros, cuando estamos adultos, tenemos que sanar, y es la herida del abandono, la herida del abuso y la herida del maltrato. A veces entendemos ese abandono, pero a mí nunca me abandonaron, yo siempre viví con mi papá y mi mamá. Pero ese abandono es también cuando papá y mamá no estuvieron presentes todo el tiempo, o esa figura significativa. Ahí hay una herida que no se ve inicialmente durante la infancia, pero en la adolescencia o en el momento en que, en la adultez, en el momento en que empezamos a establecer nuestras relaciones interpersonales, ahí salen esas heridas. Y ahí es cuando nos damos cuenta que en realidad sí hubo abandono, abuso o maltrato en nuestra infancia, de alguna de las maneras que tú estás mencionando, o verbal o física. Mira, hay una frase, la peor soledad es la que se da en la presencia. Entonces, es una soledad que es dolorosísima, porque la persona está allí y no solamente es su ausencia, sino esa manifestación de no querer, porque una persona que se va y te deja, tú siempre quedas como con la expectativa de que va a volver, de que de pronto fue que no pudo, de que de pronto, pero no que no quiso. Mientras que la persona que está presente te está diciendo, no quiero ser visible para ti. Entonces, Ujú. eso es todavía más doloroso y hace más que la ausencia o la soledad de la presencia es mucho más nociva para un niño. Y eso es muy grave, porque en la medida en que una madre esté deprimida o una madre no esté en todas sus competencias emocionales y psicológicas, es una persona, o psíquicas, una madre enferma mental, una madre deprimida, una madre muy ansiosa, una madre que no está comprometida, que no quiere ese hijo, que tiene toda una cantidad de situaciones que hacen que no esté involucrada, apegada, digamos que haya hecho vínculo afectivo con su hijo. Es una Ujú. mamá que va a dar todo ese tipo de maltrato en él. Exacto, desde el vientre, desde ahí también se Desde engendra. antes. Exacto, pensamos que a veces es que nosotros tendemos a subestimar como adultos mucho a los niños.
Entonces pensamos que no entienden, que no nos están poniendo cuidado, que no oyen, que no que no pusieron. oyen. Es Así es. terrible ese menosprecio de su capacidad. Así es, así es. Yo me encontraba con casos en consulta y cuando tuve la oportunidad de trabajar en el despacho de la primera dama en los barrios vulnerables, que ellos decían que en esos primeros años de infancia, que es desde los 0 hasta los 5 años, que había maltrato, que había abuso, que había abandono, maltrato intrafamiliar, y que no pasaba nada porque ellos no se estaban dando cuenta, que ellos corrían a los 5 años de pronto a institucionalizarlos, a buscar ayuda, porque de pronto ahí a los 5 años sí se empezaban a dar cuenta de más cosas y que era muy maluco con los niños que de pronto crecieran en ese ambiente. Y yo les decía, no papás, o sea, Lo que el pasa es daño está que ahí hay un, y ya. no, y hay un desconocimiento muy grande de lo que sucede con la formación del cerebro. Entonces, porque es que los seres humanos somos las experiencias que vivimos, eso somos. Entonces, somos nuestras experiencias. Entonces, el cerebro empieza a formarse desde el mismo momento en que se es un embrión. Entonces, somos primero embrión, después somos feto, después somos recién nacido, después somos lactante, después somos preescolar, después somos escolar. Todas son esas etapas, todas son etapas en las cuales el cerebro tiene un proceso. Y ese proceso depende de dos cosas fundamentales, que esto ya pues está súper estudiado, hay trabajos de investigación, y depende de una adecuada nutrición y de un adecuado vínculo afectivo. Si esas dos cosas se dan, entonces hay garantía de que ese cerebro se va a formar adecuadamente. Si esas dos condiciones no están presentes en el proceso de crecimiento y desarrollo, entonces ese cerebro no va, así tenga la mejor nutrición, así tenga la mejor alimentación, ese cerebro no va a tener la adecuada estimulación afectiva, la adecuada estimulación para empezar a formar las sinapsis, que son las conexiones que hay entre las neuronas para poder tener una adecuada transmisión de la información dentro del cerebro. Y si además de eso, ese cerebro está sometido a situaciones de alto estrés, situaciones de alto miedo, situaciones de estrés crónico, entonces ese niño va a mantener unos niveles elevados, su sistema endocrino va a empezar a producir unos altos niveles de cortisol, que es la hormona del miedo, la hormona de la huida, la hormona de la defensa, que es necesaria para la vida, pero que cuando se mantiene permanentemente elevada, Activa, exacto. activa permanentemente, entonces va a generar una serie, todos hemos oído en algún momento los efectos que produce la cortisona. La gente oye hablar de la cortisona es cortisol. Cuando una persona recibe cortisol elevado es porque tiene un problema, una enfermedad en la que necesitan bajar todos los mecanismos de defensa por estar disparados. Hoy hay grandes evidencias de que las personas que en su infancia estuvieron sometidas a altos niveles de cortisol, del cortisol endógeno que tenemos, del cortisol propio que tenemos, son personas que en su adultez van a ser personas propensas a desarrollar otras enfermedades, como son las enfermedades autoinmunes dependientes del cortisol, como son las enfermedades crónicas, como es la diabetes. El cortisol eleva los niveles de glicemia, el cortisol produce disminución de la cicatrización, el cortisol produce disminución de la formación de sinapsis, el exceso de cortisol disminuye la cantidad de neuronas y disminuye todo el sistema inmunológico. Entonces, personas que están sometidas a altos niveles de cortisol son personas que en su adolescencia y en su adultez van a ser personas muy enfermas, tanto física como mentalmente. Qué tan interesante eso, Vicky, porque mira, lo que vos decís es que hay un desconocimiento definitivamente. Entonces, mira que escuchar esto del funcionamiento del cerebro desde la etapa de la gestación hasta que nacen y van creciendo a lo largo de todas sus etapas, hay un montón de funcionamiento y un montón de cosas a nivel cerebral que pasa y que van dejando huellas y si hay abandono, si hay abuso.
Y estamos hablando solamente de una hormona, estamos hablando solamente de una sustancia que se llama cortisol. Ahí tienen un papel trascendental otros neurotransmisores, como son la adrenalina, la noradrenalina, que tienen efectos sobre todos los sistemas. Entonces, por eso es que cuando uno tiene miedo, cuando tiene susto, no solamente se eleva el cortisol, sino que se estimula también la producción de adrenalina y noradrenalina, y por eso se nos eleva la presión arterial, por eso nos da taquicardia, por eso se activa todo el sistema simpático, y entonces empezamos con una cantidad de reacciones al susto, al miedo, al dolor, y en esto pues tiene un papel fundamental, tienen un papel fundamental unas zonas del cerebro muy importantes que están en el cerebro medio, como es el hipocampo, como es la amígdala cerebral, no las amígdalas de la garganta, sino la amígdala cerebral, que es una zona específica donde están emociones. Muy intensas, ¿sí? Donde está la ira, el enojo, la rabia, donde está el miedo, donde están emociones muy, muy primarias del ser humano. Y allí es donde se aprende, si no se establecen por medio de las experiencias y del buen trato, no se establecen conexiones con la corteza frontal, con la corteza que es la que modula, entonces son personas que van a estar permanentemente, todas estas, y si esto lo miramos desde la teoría del apego, todas esas personas que tienen unos apegos inseguros, unos apegos absolutamente desordenados, sin consistencia, sin seguridad, sin tranquilidad, son personas que igualmente se van a comportar durante toda su vida de una manera completamente desordenada. Por eso, Vicky, aquí, tranquila, por eso, Vicky, también acá es importante retomar, por ejemplo, lo del síndrome del bebé sacudido, ¿cierto? Cuando sucede esto con un bebé, hay lesiones a nivel interno, cerebrales, que suceden al interior, que no son visibles obviamente para ese adulto cuidador, pero que quedan ahí en el cerebro del niño. Y esto a largo plazo tiene problemas, dificultades. Esto ha sido tan importante, o sea, desde las neurociencias, estos descubrimientos y estos trabajos de investigación que ya hay muchísimos, han sido tan importantes que han venido cambiando todo lo que tiene que ver con la crianza. Han venido cambiando todo lo que tiene que ver con las necesidades básicas de los bebés y de los niños en sus distintas etapas. De hecho, pues a mí que tengo muchos más años que tú, me tocó en mi época de ser mamá que me dijeran cosas como, por ejemplo, que a los niños había que enseñarles a comer de todo, así no les gustara, que a los niños había que enseñarles a dormir solos, así lloraran y así no les gustara. Lo que pasaba era que, pues uno, afortunadamente, yo digo, en mi caso, afortunadamente yo tuve una acompañante que fue mi mamá en ese sentido, y ella digamos que fue mucho más moderada, a pesar de que era algo innato en ella, porque ella no tenía este conocimiento, yo tampoco lo tenía, y había era un momento en el que estaban apenas como investigando sobre todo esto, y era decir, no, pero qué pesar dejarlo llorar, qué pesar dejar un bebé llorar hasta que se duerma, hasta que se canse. Y aprendí también que es que cuando las mamás dicen, no, es que es mejor que les dicen a las mamás, déjelo llorar para que no se resabie. ¿Cómo que no se resabie? Entonces yo hoy en la consulta les digo, mire, es que los bebés pasaron 9 meses mecidos por usted. 9 meses estuvieron dentro del vientre y mientras usted caminaba lo mecía. Mientras usted caminaba y se movía, él estaba acunado y balanceado. Entonces, ¿cómo no va a llorar cuando nace y usted lo deja abandonado sobre una cama? Él está extrañando ese balanceo que tuvo durante 9 meses, está extrañando ese latido cardíaco que tuvo durante 9 meses encima de él. Afortunadamente, cuando ya yo cuando quedé en embarazo por primera vez y tuve mi primer hijo, tuve una persona o sea, mi ginecóloga fue una persona que había leído mucho sobre el tema, y ella me hizo un regalo que para mí fue valiosísimo,
y fue justamente, es un libro que se llama La vida secreta del bebé antes de nacer. Y, y muchísimas cosas que leí me hicieron pensar que no estábamos, que muchas de esas indicaciones que venían por tradición no eran, no respondían a las necesidades de ese niño. Qué belleza, súper lindo el libro, muy lindo. Pero, ¿sabes qué, Vicky? No creas que eso era de hace tiempo, eso viene, en este momento también hay pediatras que todavía dicen, déjelo llorar, no lo coja, no lo abraces, que lo malcría, es que entonces lo está sobreprotegiendo mucho. Entonces, o sea, no es que venga desde hace mucho tiempo, ahora también escucha uno mamás y papás confundidos porque como ha venido revolucionando tanto todo este tema de la crianza consciente y respetuosa, todo el tema del apego, entonces están confundidos porque, bueno, mi pediatra me dice esto y vos sabes que inicialmente una mamá, ¿a quién acudes? Al pediatra. Sí, pero yo pienso que sí, es muy importante que uno le diga a las mamás, mire, uno puede acompañarte con pautas, pero sobre todo cuando se trata de una mamá, digamos que que está en unas condiciones, lo que se ha denominado técnicamente enriquecidas, y cuando digo condiciones enriquecidas es que ella no está sometida a estrés, ese hijo es deseado, ella no tiene que estar preocupada por otras, digamos, por otras cosas de la supervivencia, como es la alimentación, la vivienda, o sea, madres que optaron por ser madres. La mayoría de ellas, que no están en un estado mental deprimido, ellas, digamos que hay impulsos naturales, impulsos que la naturaleza viene de alguna manera diciéndole a la mamá. La mayoría de esas mamás tienden a responder a las necesidades de la cría, como lo hacen todos los mamíferos, a responder a esas necesidades. ¿Qué Ujú. pasa? Que cuando estas mujeres o tienen acompañamientos inadecuados, en el sentido de que les están diciendo no haga eso, no haga eso, no haga esto, porque por tradición se ha hecho, o cuando esas personas están sometidas a un alto estrés porque no tienen la manera de sobrevivir, porque no tienen la manera de conseguir los alimentos, porque no tienen la manera porque están a veces ansiosas por la falta de su compañero, porque fue un embarazo no deseado, por tantas razones, ellas pueden entrar en depresión, pueden entrar en momentos pues muy críticos que hacen que ella no esté tan atenta a las necesidades de su hijo. Pero por lo general, una mamá que está conectada con él y que tiene esa conexión desde antes de nacer con su hijo, es una mamá que está muy atenta a las necesidades y que generalmente no es capaz de acostarse a dormir dejando un bebé llorando horas o dejando un bebé sin ir a satisfacer la necesidad que tiene el niño. Así es. Por acá hay una pregunta y nos dice, bueno, actualmente el hecho de que duerman con los papás generan a los niños más seguridades, según los estudios, pero ¿hasta qué edad es pertinente dejarlos dormir con los papás? Bueno, acá a mí me encanta mucho referirme a este autor español que se llama Carlos González, que es un pediatra español y él habla mucho sobre el colecho y también sobre la crianza respetuosa. Y él cuando habla sobre el colecho, él dice, no hay nada científicamente comprobado que un niño que duerma con sus papás va a tener dificultades, va a ser un niño inseguro, va a ser un niño ansioso, porque esa es la idea que muchas veces los psicólogos, los pediatras nos han vendido, ¿cierto? Hay que sacarlo de la habitación a los 2 meses, no se puede dejar dormir con los papás, va a ser un niño inseguro, va a ser un niño dependiente, no hay nada que demuestre a nivel científico esa dependencia o esa inseguridad. Hay que tener en cuenta algo y es la relación de pareja, ¿cierto? Hasta dónde mi pareja está de acuerdo con que este bebé, este niño duerma con nosotros, hasta dónde mi relación de pareja se ha visto afectada, porque recordemos que la educación y el acompañamiento de nuestros hijos es un barco en el que nos montamos que vamos remando dos personas, ¿cierto? Entonces, hay que contar con la pareja y es importante, pero si lo estamos hablando a nivel de ciencias, de neurociencias, no hay nada que demuestre lo contrario, ¿cierto? Si ya papá y mamá deciden, vamos a dormir con nuestro hijo hasta que él quiera, eh,
dormir en su espacio, no pasa absolutamente a nivel cerebral del niño. Pero sí hay que tener en cuenta la pareja. Ya, pues aquí Vicky que nos podría comentar un poquito más sobre quiero completarte algo. tema. Mira, los niños, exacto, los niños desde que nacen, desde antes de nacer, traen digamos que es como una parte genética en su forma de ser, que es lo que se ha denominado temperamento. Entonces los niños vienen con su temperamento, vienen con una parte genética muy importante, pero tienen también todo una evolución que va formando el carácter. Y esa evolución es muy de la experiencia, muy de la vivencia, muy de lo cotidiano, de lo que viven. Entonces, los niños todos son supremamente distintos, son muy distintos. Entonces, uno puede encontrar un niño, entonces los niños deben tener digamos que desde la casa, su espacio, deben tener sus espacios y deben tener, pero un bebé, un recién nacido, pues está en el cuarto de los papás, obviamente debe estar, porque esos primeros 3 meses el niño tiene que estar más vigilado, y si uno ve que el niño es un niño tranquilo, que es un niño que no tiene una necesidad apremiante, y uno lo ve, es que uno ve el niño que es un niño tranquilo y no tiene una necesidad apremiante, que no es un niño que se duerme y se queda tranquilo, no hay ningún problema. El problema está en forzar las cosas, el problema está. Ahora, hay niños que no se pueden dormir si no sienten al adulto al lado. De hecho, te digo, yo tuve 2 hijos y mis 2 hijos fueron completamente distintos en sus etapas infantiles, en sus etapas de pequeños. El mayor era un niño que tenía un sueño largo, tranquilo, que se dormía después de comer, después de alimentarlo, se quedaba dormido y se quedaba dormido tranquilo donde uno lo pusiera. Si lo dejaba en mi cama estaba tranquilo, pero si lo dejaba en la cama de él también dormía tranquilamente. Nunca fue como una necesidad apremiante de él estar tan aferrado. Y de hecho, hoy es un adulto y toda su vida ha sido una persona de un temperamento muy calmado y muy independiente. La niña fue distinta. Ella era mucho más, como diríamos, mucho más apegada, digamos que mucho más tenía más la necesidad de la presencia y tiene un temperamento diferente. Entonces los niños le van dando a uno la pauta, lo que es muy, y eso es lo que uno como papá o mamá debe observar. No hay que forzar, evitar, o sea, cerrarles la puerta y dejarlos afuera porque se tiene que acostumbrar, es dolorosísimo. Eso no es beneficioso, eso no es bueno. Si el niño opta, él quiere irse a su habitación, o si yo estoy con él en su habitación y se quedó dormido en su habitación y se quedó dormido allí, pues no lo mueva para pasarlo para la suya, porque usted como pareja necesita también descansar y necesita dormir y necesita intimidad. Pero si el niño está muy ansioso, él necesita estar tranquilo y está pidiendo la compañía de ese lado. Exacto. Y bueno, ahí tocaste un tema importante acerca del temperamento y de la diferencia de los niños. Todos son diferentes. No nos podemos basar en que la hija del vecino no durmió con ellos y desde pequeñita la pusieron, entonces yo también lo debo hacer, o la otra hija cuando son hermanitos hizo esto, entonces debo hacer lo mismo con el otro hermanito. Vamos atendiendo las necesidades de nuestros hijos a medida que ellos las van presentando, porque todos los temperamentos son distintos y nosotros como cuidadores debemos estar ahí para satisfacer esas necesidades básicas. Esas necesidades básicas encierra sueño, alimentación, todo lo que encierre necesidades básicas, para que no, precisamente porque eso también es considerado abandono, perdón. Entonces, si yo voy a dejar a mi niño porque la hija del vecino ya duerme sola desde muy pequeño y mi hijo todavía duerme conmigo, y qué dirá ese vecino, entonces lo dejo allá y hago un entrenamiento, porque ahora ese es el lenguaje que utilizan muchos papás, porque lo escucho en consulta y lo escucho todo el tiempo. Estoy entrenando a mi bebé a dormir solo, estoy entrenando a que coma solo. Entonces, si ese entrenamiento incluye abandonarlo y dejarlo allá, es considerado un tipo de abandono. Acá hay otra pregunta. No, quería precisar que a mí inclusive me parece
más importante, pues en esta, digamos que en este tema que tocamos como maltrato, me parece mucho más importante hablarle a la mayoría de las mamás de ese maltrato inconsciente que el mismo maltrato consciente, que es dolorosísimo y que es nefasto y que es terrible, pero el maltrato inconsciente, el maltrato que yo creo estar haciendo las cosas correctamente, el maltrato que yo doy, porque como a mí también me lo dieron, entonces es lo mejor, el maltrato que a veces hacemos a los niños cuando no los conocemos, cuando no los tenemos en cuenta, cuando obramos desde el adultocentrismo, es que yo soy el adulto y yo soy el que sé, sin preguntarle al niño, sin mirar primero cómo es este niño, cuáles son sus necesidades, qué quiere, qué necesita, qué le hace falta, qué es lo que yo tengo que darle para que él esté bien y tranquilo. Y a veces no nos damos cuenta que cuando forzamos las cosas, las demoramos más, las atrasamos más. Cuando un niño va aprendiendo las cosas de una manera pausada, tranquila y de acuerdo a lo que él necesita y a lo que él quiere hacer, con esa compañía, a veces aprenden más rápido. Muy bien. Bueno, por acá hay una pregunta de Fermi, dice, encantada con todo lo que informan y cómo lo hacen. ¿Cómo reparar ese cerebro y esa psiquis que ha estado tan expuesta al estrés, pues a situaciones estresantes y me imagino que a situaciones donde hay miedo? ¿Qué era lo que hablas ahorita? Lo más importante es saber que existe lo que se llama la plasticidad cerebral. El cerebro no se queda quieto, el cerebro está permanentemente, pues los seres humanos estamos permanentemente en evolución, están cambiando. Entonces, existe una condición o una característica humana que es muy importante y que todos los seres humanos la tenemos en mayor, digamos que la expresamos en mayor o menor potencia, digamos, y se llama la resiliencia. Esa capacidad que los seres humanos tenemos de repararnos, de la capacidad que tenemos a veces de potenciar, digamos, desde lo que no tuvimos, potenciarnos desde lo que no tuvimos, siempre la vamos a ver, siempre la vemos. Y no hay mayor, o sea, una persona que ha carecido de muchas cosas, cuando de pronto encuentra en alguien, y ese alguien puede ser cualquiera, no tiene que ser un alguien muy especializado, cuando encuentra en alguien y en cualquier momento de la vida un sostén, un punto de apoyo, una mano tendida, ahí se puede potenciar esa resiliencia que es de alguna manera la reparación. Así es. Yo ahorita les hablaba pues de las 3 heridas de infancia que a lo largo del tiempo es que se van viendo reflejadas en comportamientos, si es un adolescente, en comportamientos agresivos, en drogadicción, la promiscuidad, embarazos no deseados, embarazos a destiempo, infinidad de cosas que vemos en consulta todo el tiempo. Y es por esas heridas que traemos desde la infancia y muchas veces la pregunta es, bueno, pero entonces, si hubo heridas en la infancia, porque a veces también esa mamá primípara no tuvo las herramientas o no tuvo un compañero adecuado que la acompañara en ese proceso de crianza y hubo maltrato, hubo abandono, hubo abuso. ¿Qué pasa entonces con ese niño que fue expuesto a esto y qué pasa con ese adolescente posterior? Esa es como la pregunta que los adultos todo el tiempo hacen. Si hay tiempo de reparar y hay un momento para hacer ese proceso, pero siempre tenemos tiempo. Exacto. Lo importante es reconocerlo, por lo que tú decías también ahorita, hay un tabú de tapar y esconder este tipo de situaciones porque también nos encontramos con que la mayoría de los abusos, de los maltratos, se dan en la familia. Entonces, esa necesidad de esconder, de que el qué dirán, porque todavía se maneja. Tú ahorita hablabas que hace tiempos y que todavía se maneja eso en las familias y no solamente en estratos bajos, porque a veces nos referimos a abuso como maltrato en las comunas, en los estratos bajos, no, se habla de abuso y de maltrato en todos los estratos socioeconómicos. Entonces, si reconocemos y si nos damos cuenta,
es importantísimo que podamos hacer algo a tiempo. Ese cerebro, por lo que decía Vicky, la plasticidad nos va a ayudar a reparar poco a poco esa situación a la que fue sometida ese niño o esa niña. Sí, yo tengo una historia, bueno, de pronto ya otras personas me la han oído porque a mí me impactó y pues quienes algunas veces han conversado conmigo, creo que la he contado varias veces, pero voy a volverla a contar porque es un ejemplo de eso que hablamos. Yo estuve hace varios años, por ahí 5 años, estuve en un congreso en San Diego, California. Hay un congreso cada año, el Congreso Mundial para la Prevención y Atención del Maltrato Infantil, y es un congreso al que asiste muchísima gente porque es un congreso donde se habla del tema legal, pues del tema jurídico, del tema psicológico, del tema psiquiátrico, del tema pediátrico. Entonces van muchos profesionales justamente en esto de aprender de la atención interdisciplinaria, de el maltrato, el abuso y todos los problemas, lo que se denomina el trauma emocional. Solamente necesita de la atención de un profesional, sino que es una atención interdisciplinaria. Entonces, en este congreso, pues yo ya he ido 2 veces, me ha parecido maravilloso. Por las mañanas, un congreso donde asiste muchísima gente, siempre hay una plenaria, una reunión donde están juntas todas las disciplinas, pero después hay reuniones por disciplina, o sea, todo lo que tiene que ver con los abogados, todo lo que tiene que ver con los médicos, todo lo que tiene que ver con los psicólogos, en fin. Pero esa reunión plenaria se llamaba ¿Por qué unos lo logran? Es decir, porque, y se refería justamente a la resiliencia, se refería a por qué algunas personas lograban salir de todo ese trauma que habían vivido en su infancia, de todo ese maltrato y de todo ese abuso que habían vivido, porque algunos lo lograban y porque algunos lo superaban y podían cambiar su vida y cambiar la de otras personas, la de sus hijos, la de sus compañeros. Y esa plenaria, esa conferencia la dio una psiquiatra. La psiquiatra, cuando empieza a hablar de una de sus pacientes y dice, voy a hablar de mi paciente, tengo autorización para hacerlo, y empieza a contar la historia de una de sus pacientes y la historia de una niña que fue en su infancia víctima, era hija de una madre soltera que estuvo sometida pues a cantidad de situaciones de problemas, estuvo sometida a drogas y alcohol, estuvo con mucha abandono, negligencia, todo lo que tú quieras, vivió la mamá de esa niña, de esa paciente. Entonces la niña, y estuvo también sometida a abuso sexual por varios de los novios de la mamá, por varios de los compañeros sexuales de la madre. La niña a los 13 años huye de la casa, huye de su mamá y se va a vivir con amigos. En ese momento, dice uno, se va a repetir la historia, porque claro, ella también se va a vivir con amigos, empieza a consumir drogas y entonces la niña a los 16 años está embarazada. Entonces nuevamente la historia se repite, madre soltera, consumidora de drogas, y ella, en ese momento la psiquiatra le hace una crítica muy importante al sistema de salud gringo, porque decía que a ella como adolescente embarazada, el sistema el sistema de salud la capta, pero empieza a ir de terapeuta en terapeuta, la llevan a uno y a otro y a otro y a otro. No establece vínculo con ninguno, no establece, no hay como una conexión. Entonces, ¿qué pasa? Que la niña, pues, tiene a su bebé, nace un bebé con un síndrome de abstinencia por la adicción de ella. Y la psiquiatra que está dando la conferencia muestra la fotografía de la niña y muestra la fotografía del bebé. Y pues aterrador, porque ella es una niña con su cara de adicta, y un bebé que nace con todo el problema de dependencia de drogas y que nace desnutrido intrauterino, nace con muchos problemas. Y luego al final, entonces ella dice, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que dispara la resiliencia? ¿Qué es lo que hace que una persona pueda salir de una situación de esas? Y pone una diapositiva llena de la palabra therapy, 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 therapy. La diapositiva llena de la palabra therapy, y luego pone una fotografía de una mano
que está cogiendo otra mano, que está agarrándola, una mano tendida. Y entonces ella cuenta, esta niña, después de rodar mucho por el sistema de salud, después de tener varios terapeutas, logra vincularse con una trabajadora social, se vincula con ella y cada que tenía una situación dolorosa y difícil siempre busca a una persona y esa persona siempre estuvo disponible para ella, sin que fuera una psicóloga, era una trabajadora social, pero siempre estuvo dispuesta a estar allí y a escucharla. Y una vez que se vincula con esa trabajadora social, ella se agarra de ella como si fuera una tabla de salvación y empieza a progresar en su tratamiento. Y al final de la conferencia, ella dice, les voy a mostrar quiénes son hoy esta niña y ese bebé. Y muestra una foto de un chico graduándose, con una toga y un birrete hermoso, graduándose, un muchacho ya pues que termina su high school, y muestra una foto de quién es hoy la niña. Cuando mostró la foto de la niña, yo creo que las 2.000 personas que estábamos en el salón dimos una exclamación así, ¡ah! Se oyó una exclamación general. Y esa exclamación general se dio porque la fotografía que aparece es ella, la psiquiatra. Es ella misma, así como tú hiciste, todos nosotros. Mucha gente lloró, mucha gente fue muy impactante porque ella dijo, esta es una historia real, es mi propia historia. Entonces, decía, ¿por qué algunos lo logran? Y ella pues hablaba, tuve una persona de la cual me vinculé, con la cual me vinculé, tuve un vínculo afectivo. Apareció a lo largo de mi vida, apareció un vínculo afectivo. Y ella decía, ¿qué es la terapia? Terapia es poder poner en palabras lo que uno lleva adentro y no entiende. Cuando uno lo pone en palabras, porque otra persona lo escucha, es allí donde empezamos a entender. Y cuando uno entiende por qué pasó esto, por qué se dio esto, por qué sucedió esto, cuando uno ya lo entiende, se da la posibilidad de perdonar o de no perdonar, porque también es válido no hacerlo. Exacto. Entonces, de perdonar o no perdonar, pero si las personas logran hacer ese reconocimiento de lo que pasó, es como si lo pudieran sacar, es como si lo pudieran poner por fuera de ellos, verlo al frente y poder optar si quiero perdonar o no, todavía no estoy lista. Entonces, esa historia a mí me marcó la vida, pues, para poder entender a veces todas estas historias tan dolorosas de los niños y de sus mamás y de sus papás o de sus tíos, de sus abuelas, de toda una familia que está sufriendo por una historia. Qué belleza, Vicky, sí. Pues yo creo que a mí también me acaba de marcar esa historia y a todos los que están también viendo este live hoy, porque de verdad que cuando uno habla de adentro hacia afuera y ayuda al otro de adentro hacia afuera y entrega eso que tiene ahí, es mucho más fácil conectarse con esa otra persona que está necesitando ese apoyo, independiente de la persona que sea, porque mira que acá en este caso fue la trabajadora social. Entonces yo también, pues yo pienso que nosotras también como profesionales de la salud somos conscientes de eso, entregar eso que tenemos ahí. No podemos entregar algo que no tenemos o algo que también nos falta. Y por eso therapy también aparecía esa letra therapy es importante. Darnos cuenta, sacarlo, poder buscar ayuda, reconocerlo para poder empezar a hacer un trabajo interior, porque es que es un trabajo intergeneracional. Mira que perfectamente se hubiera podido repetir la historia en esta chica, pero es un trabajo intergeneracional que hay que hacer y retroceder y mirar que hay desde que estoy ahí en formación a nivel de conciencia, ¿cierto? A nivel cerebral. Sí, total. Yo todos los días lo veo y a veces si uno es el que está viviendo la historia, la situación, a veces uno piensa que son cosas muy pequeñas, pero por ejemplo, regalarle a alguien una hora de su vida es algo muy grande, o sea, decirle, permitir esa escucha. Así Bueno, es. ya sea que uno pueda, o sea, de hecho yo creo que lo menos que uno tiene que hacer
como terapeuta o acompañante es dar consejos, es simplemente facilitar que las personas vayan encontrando, como tú lo sabes mejor que yo, porque es permitir, y no hay mejor manera de permitirle al otro que escucharlo. Así es. Y digamos que preguntarle para que sea él el que encuentre sus propias respuestas. Así es, y uno encuentra mucho en consulta también esa pregunta. Entonces, si yo no establecí esa figura de apego, si yo no establecí un vínculo adecuado, ya no lo puedo establecer. Sí, sí se puede, Claro, porque es que claro. no necesariamente ese vínculo significativo es el papá o la mamá. Puede ser esa persona que estuvo ahí a lo largo de todo mi proceso de crecimiento y estuvo acompañándome en todas esas necesidades básicas, cubriendo todas las necesidades, acompañándome en todos esos procesos y está ahí. Entonces, es lo que yo le digo a los pacientes, nunca es tarde para empezar, nunca es Nunca. tarde para empezar ese proceso, para empezar ese vínculo, porque muchas veces también los papás se dan cuenta es cuando llegan a esa etapa de la adolescencia, ¿cierto? Así es. Cuando llegan a la etapa de la adolescencia y sienten que su hijo se les está saliendo las manos, sienten que son los enemigos de los hijos y no los conocen, prácticamente no los conocen, entonces tiran la toalla y dicen, bueno, me hago a un lado, porque no fui yo la persona que él escogió para seguir este camino. Y yo les digo, no tiren la toalla. Ellos a veces no lo expresan, a veces no dicen un gracias, no te están respondiendo igual, pero nunca Esa, es tarde. esa persona, ese papá, esa mamá, es justamente lo que ellos necesitan y quieren, pero están muy adoloridos, están muy sentidos porque no fue en el momento justo, porque no estuvieron en el momento que era. Entonces, por eso están tan adoloridos, pero es que ellos no necesitaban a otro, necesitaban era a ese. Exacto. Entonces, no se tienen que alejar, lo que tienen es que permitir el espacio para que el niño o la niña o el adolescente les puedan recriminar, lo van a hacer. Ujú. Ellos necesitan recriminarles, necesitan decir, usted no estuvo, usted no hizo, usted no... Y yo como papá, como mamá, escuchar y reconocer, no lo hice, pero todavía lo puedo hacer. Si no lo hice, si tú sentiste que yo no estuve, si te sentiste solo, si te dejé solo, todavía lo puedo hacer. Y, Así es. y aceptar al adolescente, sobre todo en la adolescencia, aceptar el dolor que tiene, aceptar el enojo que tiene, aceptar la rabia que tiene y tratar de entenderla. Y entender que inicialmente cuando ese niño o esa niña que están siendo abusados o maltratados recurren a esa figura significativa, no tienen la respuesta que ellos están esperando, que es ese acompañamiento, esa ayuda, esa comprensión, es porque precisamente ese abusador o esa persona que los está maltratando les está vendiendo la idea de que esa figura significativa no los va a ayudar. Entonces, yo pienso que acá es importante todo ese proceso que hacemos nosotros como cuidadores, nosotros los papás, los terapeutas, los especialistas en salud mental, y es decirles a esos niños, a esos papás que les den confianza a esos niños para que hablen, que no les dé pena si ese niño les habla de un abuso o un maltrato y es precisamente con alguien cercano a la familia, que no les dé pena hacer algo por ese niño, hacer algo por esa niña, que ahora están todos los recursos, ahora están todos los medios, y acá sí me gustaría como para que vamos cerrando un poco, pues ya con todos los inconvenientes que tuvimos al principio, ya se me perdió hasta la hora de inicio, pero que las personas que están acá viendo nos sepan a dónde pueden ir, Vicky, cuál es el conducto regular, qué es lo que hay que hacer. Siempre se enciende una alarma, no siempre se enciende. ¿Qué nos puedes decir, pues tú que estás como en este medio y que has trabajado tanto tiempo con esto? Sí, mira, pues lo primero, yo pienso que cuando siempre tenemos que tener muy claro que cuando somos papás, o sea, lo más importante, tú lo decías ahorita, es conocer a nuestros hijos para poder detectar y para poder entender el lenguaje no verbal, para poder entender lo que ellos no dicen con palabras, o por lo menos para sospechar que algo no está bien con ellos, que hay algo que no marcha bien. Si yo conozco a mi hijo, si yo sé cómo es su temperamento, cómo son sus hábitos, cómo es su vida, si yo lo conozco, yo me voy a dar cuenta cuando el niño empieza a emitir indicadores o identificadores.
porque su conducta cambia, porque sus palabras cambian, porque sus hábitos cambian. Y entonces allí que brille inmediatamente una alerta, que se prenda inmediatamente una alerta. Y tratar, si el niño es un niño que ya tiene lenguaje, tratar de abrirle el espacio para comunicarse con él, sin volverse uno perseguidor ni hacer preguntas punitivas, porque entonces eso lo que va a hacer es que el niño se va a cerrar más, porque como les digo, la mayoría de las veces el abuso sexual y estos maltratos son al interior de la familia, los hacen las personas que viven con ellos, los hacen las personas que están con los niños, entonces es muy importante identificarlo. Si uno identifica y le genera al niño confianza, uno le genera confianza para que él te vaya contando, él muy probablemente va a empezar a decir pequeñas cosas y hay que darle tiempo para que te vaya contando. Y si ya te genera una sospecha, consulte. Usted no tiene que esperar a tener evidencia y pruebas para consultar. No, si usted tiene una sospecha, debe consultar. ¿Dónde hay que ir? Se debe ir a un centro médico. Hay que empezar. El primer paso es consulta médica a un centro de urgencias. En este momento la ley obliga a todas las instituciones de salud a tener ese tipo de atención. En este momento hay protocolos de atención en casos de sospecha de abuso sexual en todas las instituciones de salud grandes. Tiene el Hospital Pablo Tobón, tiene el Hospital San Vicente, tiene el Hospital General, tiene la Clínica Las Vegas, tiene la clínica Medellín. O sea, que yo sepa, las grandes instituciones donde se puede consultar por urgencias tienen montados los protocolos, porque esos protocolos hoy son una obligación de la ley. Entonces, cuando uno va... Y son a nivel mundial. Y son, por lo menos en Colombia, ya esto está montado. En Colombia, lo que se conoce como atención en casos de sospecha de abuso sexual o de maltrato infantil. Entonces, de maltrato físico. Entonces, hay que llegar al centro de atención y decir en la oficina de triaje, todas las instituciones en los servicios de urgencias tienen lo que se llama la oficina de triaje, que es un consultorio en el que se clasifican las urgencias. El triaje 1 es todo lo que tenga que ver con urgencias vitales, es decir, ahí son los pacientes que pasan de primeros. Todo lo que tenga que ver con el riesgo a la vida es un triaje 1. Entonces, se sabe que de primero van a pasar al paciente que llega con un infarto, con una hemorragia. El triaje 2 es el paciente que puede esperar media hora. Y hoy, por ley, la sospecha de abuso sexual se atiende como un triaje 2. O sea, ya no está permitido dejar esperando a un niño o con su acompañante 6 horas en un servicio de urgencias. Hay que atenderlo como un triaje 2. O sea que puede esperar máximo 30 minutos. Sí, ¿por qué? Porque se ha visto que las personas se arrepienten muchas veces al estar esperando allí en urgencias, se arrepienten de haber ido y dicen, no, aquí no me van a atender, yo me voy ya. Y entonces aplazan la consulta o simplemente se arrepienten y no consultan. Cuando entra a urgencias, allí la persona que acompaña al niño debe contarle al pediatra o al médico general que lo atiende en urgencias toda la historia de por qué está consultando, qué es lo que le hace sospechar, qué es lo que le está diciendo que hay una sospecha y contarle todo lo que sepa. Y es importante, esto es muy importante, que no saquen al niño de la consulta. El niño debe estar ahí, porque es que el niño sabe a qué van. El niño percibe que están hablando de él. El niño se está dando cuenta que lo que motiva la consulta es él. Es él, ajá. Entonces, y a mí me ha pasado muchas veces que cuando el niño está ahí escuchando a su mamá o a su tía o a su abuela contar la historia, yo siempre les pregunto al niño, ¿quieres contármelo tú o que me lo cuente la mamá? O que me lo cuente la abuela. Y entonces el niño